Plaza Podcast. Los casos de cáncer de ovario detectados en estadios tempranos tienen buen pronóstico y en torno al 90% de las pacientes conseguirá curarse. Para ello, las revisiones ginecológicas rutinarias mediante examen pélvico y ecografía tienen un papel fundamental. En los últimos años, los avances más importantes en el tratamiento del cáncer pasan por los progresos en la identificación de los diferentes tumores de ovario a nivel profundo, con mejoras sustanciales a nivel molecular. Esto es lo que ha permitido además disponer de herramientas para conocer en cada caso mejor pronóstico y los tratamientos que se van a aplicar. Además, en los últimos años la cirugía ha evolucionado significativamente gracias a los avances tecnológicos. En el Día Mundial del Cáncer de Ovario vamos a hablar con dos doctores. Saludamos a Josep Sanchis, es el jefe clínico del Servicio de Ginecología, y al doctor Ignacio Romero, es médico adjunto del Servicio de Oncología Médica. Muy buenas a los dos. Hola. ¿Qué porcentaje de mujeres padecen cáncer de ovario en nuestro país? Bueno, pues lo que se estima es que para 2024 haya unos 3.700 más o menos casos diagnosticados nuevos en España. El cáncer de ovario realmente no es uno de los cánceres más frecuentes en mujeres. De hecho, es el 3% de todos los casos, de todos los cánceres que ocurren en mujeres. Sin embargo, sí que es uno de los más letales. Es, de hecho, el cáncer ginecológico que más muertes produce. De ahí la importancia de esta enfermedad. ¿Y qué edades o a qué edad es más frecuente que aparezca este tipo de enfermedad, este tipo de cáncer? Pues normalmente se diagnostica en mujeres posmenopáusicas. La edad media está entre los 60 y 65 años. Es verdad que hay casos previos a la menopausia, pero en general suele estar asociada a mujeres mayores después de la menopausia. También se suele decir, que no sé si es cierto, ahora nos lo explicará usted, que los síntomas son difíciles de localizar, pero hay que fijarse en alguna cosa para poder estar prevenido o prevenida y acudir al ginecólogo. Pues ese es el gran problema del cáncer de ovario, que realmente no tiene unos síntomas específicos que nos permitan diagnosticarlo fácilmente y de forma precoz, y de hecho la mayor parte de los casos de cáncer de ovario se diagnostican en estadios avanzados, que es cuando realmente ya produce síntomas derivados un poco de las complicaciones que el propio tumor y su diseminación producen. Entonces, bueno, es importante hacerse revisiones ginecológicas rutinarias siempre pues, ante cualquier síntoma que nos llame un poco la atención. No es frecuente que un cáncer de ovario produzca sangrados irregulares, pero ante cualquier sangrado irregular una mujer pues, debe acudir al ginecólogo. Y luego pues, hay síntomas asociados como la distensión abdominal, la sensación de plenitud rápida con las comidas, el dolor pélvico, que son síntomas asociados pero no son específicos. Pero bueno, ante cualquier síntoma pues siempre mejor consultar y valorar. Claro, porque son síntomas habituales, entre comillas, que se pueden confundir con otro tipo de enfermedad que no sea un cáncer, ¿no? Exactamente, cualquier patología intestinal, benigna o incluso lesiones benignas ováricas pues también pueden producir síntomas parecidos. Y por ello es muy difícil diagnosticarlo de una forma precoz y específica solo basándonos en los síntomas. ¿Se puede prevenir de alguna manera, doctor? Pues hoy en día no existe un método eficaz de prevención, tampoco existe un método eficaz de screening, como sí que hay en otros cánceres, por ejemplo en el cáncer de cuello de útero, donde se realizan citologías y la prueba del HPV. En el caso del cáncer de ovario, los estudios que se han ido realizando para valorar métodos de screening diferentes no han tenido resultados satisfactorios plenamente, y la única arma que tenemos pues, es valorar a las pacientes en función de sus síntomas y con un examen ginecológico, pues una ecografía, un examen pélvico que nos permita diagnosticar, pero es verdad que a día de hoy no tenemos una forma eficaz de prevenirlo. Vamos a hablar de avances, en este caso, en los tratamientos. ¿Cuáles serían los más importantes en estos momentos? Bueno, una de las cosas más importantes es identificar esta población también que se sale de lo habitual en cuanto a la edad de aparición del tumor, y esto sabemos que hay aproximadamente un 20% de los tumores de ovario que tienen un componente de predisposición genética. Entonces, si conseguimos identificar a estas mujeres que tienen un riesgo más elevado,
ahí podemos intentar hacer medidas de prevención para que eso no ocurra. Generalmente, bueno, dependiendo del tipo de gen que estamos hablando, puede ser el famoso BRCA1 y BRCA2, pero existen otros más infrecuentes. En ese caso podemos incidir en medidas de prevención como son la cirugía profiláctica, es decir, quitar trompas y ovarios para intentar evitar que eso ocurra. Esto es una medida que también supone en los últimos años esta identificación permite trabajar para prevenir en este grupo de alto riesgo. ¿Se ha avanzado mucho en este campo en cuanto a los tratamientos cuando se detecta este tipo de cáncer? La verdad es que solamente, primero, intentando evitar que ocurra, yo creo que es el mayor avance que se puede producir, porque los otros diagnósticos de screening, como ha dicho el doctor Sanchis, no son eficaces. Y los otros avances importantes son en cuanto a tratamiento en general, aparte de los avances quirúrgicos, los avances en tratamiento suponen el tratamiento es diana con unos fármacos que se llaman inhibidores de PARP que ya están implementados, que ya utilizamos en el día a día desde la primera línea y permiten cambiar la historia natural del cáncer de ovario, en algunos casos especialmente en la población que tiene la mutación en BRCA1 y BRCA2. Cuando se detecta este tipo de tumor, ¿se recurre siempre a la cirugía? Normalmente el pilar fundamental del tratamiento del cáncer de ovario es la cirugía. En los estadios iniciales siempre vamos a recurrir a la cirugía de forma inicial y en los casos avanzados dependerá un poco del caso, de cada caso específico, pero bueno, siempre la intención o el objetivo es poder hacer una cirugía y en el caso de no poder realizarla, pues entonces valorar tratamientos alternativos como la quimioterapia. Pero bueno, el pilar fundamental sí que hay que tener claro que será la cirugía. El porcentaje también de curación en un día como este, pues es importante también destacarlo. Imagino que depende del estadio del cáncer, pero ¿se tiene constancia de que en qué porcentaje se pueden curar con este tipo de tumor? Pues normalmente lo que medimos es la supervivencia a 5 años, es la forma en la que nos guiamos mejor, y para estadios iniciales la supervivencia es mayor del 90%, en torno al 93% más o menos. En los estadios intermedios pues baja ya pues en torno al 60 al 70% de supervivencia a los 5 años, y en los estadios avanzados es cuando la supervivencia pues es mucho más baja, en torno al 20-30% a los 5 años también. Sí que me gustaría que ambos, en esta celebración del Día Mundial del Cáncer de Ovario, pues lanzarais un mensaje a la ciudadanía, en este caso a las mujeres. ¿Qué les querríais transmitir en este día? Bueno, lo importante es, primero, en cuanto aparezcan los síntomas, intentar consultar para identificar esta situación, ponerse en manos de un equipo multidisciplinar que implica también una parte de cirugía, una parte de anatomía patológica, de biología molecular y una parte de tratamientos de quimioterapia, que se tienen que imbricar muy bien, tienen que trabajar en conjunto, transmitir que ese es el pilar fundamental de la seguridad, que el tratamiento está siendo muy bien estudiado por parte del equipo y desde luego que se está identificando cada vez mejor no el cáncer de ovario, sino los diferentes estadios, los diferentes subtipos, lo que yo hablo, nombres y apellidos, para saber cómo enfrentarse mejor a ese tratamiento. Y esto, que hace poco era teórico, hoy en día ya es una realidad y se sigue avanzando en la investigación para identificar estos subtipos y ofrecer el mejor tratamiento. Sí, un poco recalcar lo mismo, la importancia en el cáncer de ovario, pues como hemos dicho, no tiene los síntomas que nos permitan identificarlo a tiempo, pero sí es importante que en el caso de que nos hayan diagnosticado un cáncer de ovario, el tratamiento esté realizado en un centro o con un equipo que sea muy experto en el tema, porque sí que hemos visto que los resultados son mucho mejores cuando el trabajo en equipo se hace por gente pues bueno, muy especializada en el tema y se hace desde un punto de vista pues bueno, donde se base siempre en la evidencia científica y en estudios que nos demuestren cuál es el mejor método para tratar a cada paciente en su caso específico. Sobre todo, eso ya es cosecha mía, hacer hincapié en revisiones, en prevención, en acudir todos los años al ginecólogo. ¿Desde qué edad, por ejemplo, es recomendable que pues una chica joven empiece a hacerse ya controles? Pues a ver, realmente ahí no tenemos un programa de screening, como habíamos dicho, ni existe un método eficaz, ¿no? de cuántas revisiones me tengo que hacer y a partir de qué edad.
Por ejemplo, sí que a nivel de citologías tenemos un screening y un cribado que está bien establecido y programado. Yo lo que recomiendo es que ante cualquier síntoma que a una mujer pues, le pueda parecer diferente a como ella se sienta normalmente, pues es mejor acudir. Es verdad que eso pues, bueno, puede acabar saturando el sistema, pero no existe una periodicidad exacta, es decir, cada año, cada 2 años. Pues es un poco en función de que la mujer cómo se encuentre, si nota alguna cosa diferente en su cuerpo y sobre todo pues si va a empezar algún tratamiento pues hormonal sobre todo, es decir, o bien anticonceptivos o bien en mujeres con menopausia con terapia hormonal sustitutiva. En esos casos sí que me haría revisiones periódicas pues al menos anualmente. Y otro tema que también a veces genera dudas, mujeres por ejemplo que han sido tratadas de infertilidad y han tenido que recurrir a un tratamiento de fecundación in vitro, inseminación, etcétera, ¿tienen más riesgo que las mujeres que no han tenido que recurrir a esto? Pues es un tema controvertido, pero la evidencia no ha demostrado realmente que los tratamientos de fertilidad aumenten el riesgo de cáncer de ovario. Lo que sí que sabemos es que las pacientes que no tienen nunca un embarazo sí que tienen un riesgo aumentado de cáncer de ovario. Una de las teorías por la que explicamos por qué ocurre el cáncer de ovario es por la repetición de las ovulaciones durante el periodo fértil de la mujer. Es decir, cuantas más ovulaciones van produciendo, hay una teoría que dice que esa herida que se va produciendo en la superficie del ovario puede aumentar un poco el riesgo de cáncer de ovario. Entonces, las pacientes que nunca han tenido un embarazo, como tienen un periodo de ovulaciones mucho más largo que las mujeres que sí que tienen embarazos o lactancias, parece que aumenten el riesgo. Pero realmente los tratamientos de fertilidad que se utilizan no parece que per se aumenten el riesgo, sino es más bien asociado a mujeres que no consiguen tener un embarazo. Uh-huh. Por finalizar, ¿queréis puntualizar alguna cosa? Yo solamente resaltar una cosa en cuanto al screening, y es que el screening tiene sentido cuando el tumor es muy frecuente. Esto pasa en el cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de cuello de útero, pero el tumor de ovario no es frecuente. Lo digo porque si fuera muy prevalente, el screening, por muy insuficiente que fuera, sería suficiente o permitiría diagnosticar de forma precoz. Y si no existe una prevalencia alta, los métodos de screening nunca van a conseguir demostrar. Y esto es uno de los problemas, entre comillas, y cosas positivas que tenemos del cáncer de ovario. La casuística que ha dicho es muy baja y a nivel nacional, y también es difícil identificar estas pacientes. Pues doctor Ignacio Romero, recordamos médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del IVO, muchísimas gracias. Gracias. Y doctor Josep Sanchis, jefe clínico del Servicio de Ginecología del IVO, gracias también por estar aquí. Gracias, un placer. Plaza Podcast.